oculto, con lo sombrío, con la parte oscura, y ha dado una enorme cantidad de literatura desde el romanticismo y durante todo el siglo XIX. Solo nombrar, pues así por encima, Mary Shelley con el doctor Frankenstein y la criatura, donde la criatura, desde mi punto de vista, representa todo aquello que uno no querría de sí, ¿no? Todo aquello monstruoso que uno no querría de sí. Hoffmann, con un sueño, perdón, con un cuento, un relato que Freud toma cuando habla de lo siniestro, que es El hombre de arena. El hombre que perdió su sombra, de Schlemihl, también habla de eso, de ese aspecto doble del hombre, de lo sombrío, la sombra, la luz. Poe, que es paradigma de esta imagen, de lo atormentado, como lo llama Bachelard, de las aguas turbias. Poe es un representante de lo que dice Bachelard, las aguas turbias, estancadas. Y, como no, el último, pero no el menos importante, Mr. Jekyll y Dr. Hyde. ¿Sí? Stevenson ya es casi contemporáneo de Freud, porque yo no recuerdo exactamente qué fecha es el Dr. Jekyll, pero debe ser 1870, 1880, no sé exactamente. Pero Freud ya está en el mundo. Que ahí donde aparece algo muy importante, y muy importante en esta obra, que es que, si yo no recuerdo mal, si alguno lo sabe, y eso me corrige, yo creo que el Dr. Jekyll no sabe de la existencia de Mr. Hyde. Lo cual ya me parece paradigmático, porque esto mismo es lo que Freud, 20 años después, va a empezar a hablar. Uno no sabe de la existencia de sus Mr. Hydes particulares. Y en ese sentido, Freud es la cúspide, en lo que estoy yo señalando, de lo que se llamaría el espíritu romántico. Y llegamos a la última de las identificaciones, o de los maestros de Freud, que es Goethe. Beatles, un biógrafo de Freud, vivo Freud todavía, dice, con estas letras, con todas las letras, dice: el genio de Freud solo puede ser explicado por la identificación con Goethe. Son palabras mayores. No cabe duda que Fausto, como señalaba al principio, es el alter ego de Goethe, porque es claro que está contando algo de su propio proceso poetizado, pero también es el alter ego de Freud. El Fausto es la obra más citada de Freud, de Goethe y Freud, con diferencia, o sea, montones de citas de Freud. ¿Por qué es el alter ego de Freud y de Goethe? Por alguna razón muy sencilla, porque Fausto es ese hombre que se pregunta qué carajo hace con el saber que tiene, que no le sirve para nada. Y entonces Goethe dice, bueno, yo voy a... es una forma de hablar. Voy a descubrir la metamorfosis de las plantas, ¿no? Y Freud dice, bueno, yo voy a descubrir el inconsciente. Pero hasta tal punto es así. Mirad la frase de Fausto, que me gustaría leer, ¿no? Dice, Fausto, escena 1. O sea, esto es el Fausto en los orígenes, lo primero que hay. Arrinconado tras esta pila de libros. Dice Fausto, que está metido allí en su chisme cerrado, ¿no? Oscuro y tal y cual. Dice, arrinconado tras esta pila de libros que la polilla roe. O sea, está haciendo un énfasis en un saber que no tiene, que está ahí como antiguo, arcaico, muerto, ¿no? Cubierto de polvo, todo alrededor obstruido con vasos y redomas, atestado de instrumentos, todo el menaje familiar de los abuelos ahí apilado. O sea, todo un conocimiento muerto que no nos sirve. Es decir, y Goethe y Freud, fáusticos, ¿no?, descubren otro continente, entran en otra dimensión. Probablemente porque, como decía Beatles, Freud tiene una identificación muy importante con Goethe y muy productiva. Nos quedamos entonces con cómo pasa el pensamiento de hablar de la metamorfosis de las plantas a hablar de las leyes del inconsciente. Hay, evidentemente, un hiato que Goethe no toma, porque Goethe nunca habla, él habla del alma humana, pero no hace una investigación del alma humana, de la misma manera, como decía, que hace con la naturaleza. En 1897, Rudolf Steiner
publica un libro que se llama La concepción del mundo de Goethe. Y en él dice, otra muestra de los nudos relacionales, o de esa confluencia de pensamientos, ¿no? Dice, fijaros bien, así la doctrina de la metamorfosis de las plantas conduce también a la contemplación de la metamorfosis de la vida anímica. Y digo que esto es muy llamativo, 1897, porque entre 1895 y 1905, ¿no?, Freud establece prácticamente entero el método de acercamiento psicoanalítico a las producciones del inconsciente, es decir, a la metamorfosis del alma humana. Y esto es un salto cualitativo, como señalaba antes. Entonces tenemos, para recapitular, se pasa de las leyes del mundo inorgánico propios de la ciencia empírica, materialista, mecanicista, a las leyes del mundo orgánico propios de la visión goetheana, del mundo del devenir, del mundo del cambio, de la metamorfosis, y pasamos al mundo anímico humano, que es, desde el punto de vista Freud, el primero que introduce en el mundo anímico humano un sentido, y un sentido metamórfico, un sentido de movimiento. Por eso se llama al psicoanálisis y sus derivados psicología dinámica. Tanto Goethe como Freud lo que introducen cada uno en su registro es un cambio de paradigma. Ni mucho menos Freud es el único, pero es prácticamente un pionero. No olvidemos que el paradigma de lo dinámico, del movimiento, estamos en una época en la que nace el cine. Si el cine es la fotografía en movimiento. Fijaros además lo que se puede hacer con el cine, el montaje. Cuando se montan escenas, uno le da una significación a esas escenas que el que las ve tiene que entenderlas, tiene que hacer un salto cualitativo, porque si no, no entiende nada. Un niño pequeño no puede ver una película de Dreyer, o una película de, qué sé yo, de cualquier japonés, de Mizoguchi, ¿no? No puede ver, no entiende un pimiento de esos cambios secuenciales de abrochamiento de escena. Eso es capacidad de ver, de nuevo, lo invisible en lo visible, el nexo, lo que está uniendo las cosas. Tenemos a Einstein, ¿no?, con su teoría de la relatividad, que da un vuelco bastante considerable a la física clásica. Y pocos años después tenemos a Heisenberg con su principio de incertidumbre, que de nuevo nos dice, hay algo que puede ocupar el mismo lugar, ¿no?, que una cosa puede ser a la vez longitud y a la vez onda. Y además, otra cosa muy importante es, el observador modifica el experimento y lo observado. Entonces, volviendo a los elementos que psicoanalíticamente yo creo que están muy vinculados a lo goetheano, voy a señalar algunos. Cuando Freud habla del inconsciente, y hablamos todos del inconsciente, sí, bien, el inconsciente está muy bien, pero el inconsciente no es freudiano. El concepto de inconsciente ya existe de antes. Lo que pasa es que es un concepto vacío. ¿Qué es lo inconsciente? Lo que no es consciente. Punto final. Pero Freud le da una dimensión y le da un relleno. Y entonces lo esencial para mí de lo que Freud dice del alma humana, o del psiquismo, como lo queremos llamar, es que introduce la palabra proceso. Y entonces dice, el inconsciente se rige por el proceso primario. El proceso primario es el libre juego de representaciones, donde nada hay que diga dónde tienen que estar, la ley de contigüidad no existe, la ley de que nada puede ocupar un lugar que ya está ocupado no existe, la condensación y el desplazamiento de las representaciones son lo esencial. Es decir, hay un proceso, algo interminable, porque la palabra proceso habla de lo interminable, que uno tiene que dar cortes, evidentemente, porque uno no puede estar pensando en lo interminable, pero es interminable. Eso, el proceso, es un concepto que viene de Goethe. El otro proceso, que es el secundario, que es el opuesto. Es decir, el proceso secundario es el de la lógica cotidiana, donde todos tenemos un armazón que podemos pensar y ponernos en común con los demás. El proceso primario es de cada uno. Es difícil pensar procesualmente, ¿eh? Parece que es una tontería, pero no es una tontería. Todo esto, como decía al principio, requiere la creación de nuevos órganos. Por eso la formación de un psicoanalista lleva muchos años.
Bueno, otra cosa básica, que es lo que de alguna manera antes señalaba, que es cómo de lo invisible podemos deducir, perdón, cómo de lo visible podemos deducir lo invisible. Eso es otro concepto kantiano. Freud dice, hay un concepto freudiano enormemente importante, de lo más central también. Freud dice, hay ideas manifiestas o pensamientos manifiestos e ideas latentes. Las ideas latentes no se ven, lo que se ven son los manifiestos. Y uno tiene que deducir, a través de lo que llama la libre asociación, cómo se puede llegar, que son producciones arbóreas, porque la libre asociación es una producción arbórea, de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí, caminos que se abren, esa es la imagen. ¿Cómo se puede llegar a lo invisible, es decir, a lo que determina, partiendo de lo visible? Ese es el proceso psicoanalítico. Y las ideas latentes son las que están detrás. Es lo mismo que las ideas platónicas de Goethe, es decir, ocupan el mismo lugar, salvando las distancias. Las producciones del inconsciente, o lo que el sujeto, ¿no?, cuenta, o dice, o le pasa, son intangibles, es decir, no tienen ninguna presencia física. Uno puede ver los síntomas, pero los síntomas no son nada en sí mismos, sino que son determinados por algo que está detrás. En cualquier caso, cuando uno escucha, como psicoanalista, ¿no?, uno escucha, o como persona, ¿no?, uno escucha y está, de alguna manera, captando intangibles, y está captando significados. Los significados son intangibles. Por eso, yo particularmente, esto es un pensamiento mío, no entiendo qué demonios tienen que ver las neurociencias con el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis es una ciencia goetheana de significados. Y los significados es una cosa. Y la anatomopatología de la Escuela de Viena ya hace muchos años que terminó. Pero bueno, yo no lo entiendo. De nuevo, lo intangible, como digo, debe ser captado